Regular la capacidad de influencia de las redes sociales es muy complicado, porque supone regular la libertad de expresión, que ya está regulada, pero supone añadir restricciones. Eso a una escala nacional es complicado, a una escala internacional es prácticamente imposible. Es decir, no hay ningún organismo, ninguna entidad supranacional capaz de decir cómo debe ser eso a escala mundial, ¿no? Por tanto, es muy difícil poder determinar o frenar la capacidad de influencia que tienen estas plataformas en el debate político, etcétera, ¿no? Es más una cuestión de sus propios propietarios, que ellos asuman el aspecto ético que esto tiene, que digan los Zuckerberg o los Elon Musk, digan, oye, deberíamos frenar los problemas o las influencias perniciosas que nuestras plataformas tienen en los movimientos políticos y en las relaciones políticas entre dentro y fuera, y dentro de un estado y entre estados, ¿no? Eso implica algo que es justamente lo contrario de lo que están haciendo ahora mismo. Lo que están haciendo ahora mismo es, desde que llegó Donald Trump al poder, es plantear que las redes sociales son herramientas de libertad, que no debe haber moderación, que no debe haber ninguna cortapisa y que cada uno pueda decir lo que le dé la gana. Eso tiene problemas porque acabará chocando con los derechos humanos. En el momento en que una persona vea sus derechos pisoteados en las plataformas, no va a tener tantas posibilidades como tenía antes de ser defendido por ellas, etc., ¿no? Y al fin y al cabo pues elimina cualquier barrera para que intervengan en los procesos electorales, en las relaciones entre estados, etc. Entonces yo veo muy difícil que eso se pueda regular, la verdad. Hay intentos, por ejemplo la Unión Europea sí tiene en marcha un intento potente, ¿no?, de regulación, pero claro, aplica a 27 países y fuera de ahí pues no hay ninguna capacidad de coerción para que estas plataformas puedan o se sometan al escrutinio, ni a la capacidad de verificación de nadie, ni al control de nadie, ni tampoco a una actitud, digamos, punitiva por parte de nadie. Nadie puede imponerle un castigo a Facebook en la operación internacional. Entonces es prácticamente imposible. Bueno, lo que están haciendo los algoritmos es crear burbujas realmente, ¿no? El algoritmo tiene en cuenta qué cosas me gustan a mí, qué cosas le gustan a mi comunidad y me va a mostrar siempre contenidos que tengan que ver con esos gustos, ¿vale? Es decir, si yo me relaciono mucho con personas de derechas, por ejemplo, y el algoritmo ve que le pongo likes, pongo comentarios o comparto cosas de derechas, va a tender a mostrarme cada vez más contenidos de derechas, de izquierdas o de lo que sea, ¿no? De tal manera que el propio algoritmo está calculado, está pensado para generar de una forma bien consciente o bien inconsciente una burbuja en torno a mí, de contenidos afines a mí y a la gente que a mí me rodea. Esa es la manera en la que generalmente trabajan los algoritmos de plataformas como Meta o como TikTok o como Twitter incluso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los algoritmos sí que tienen una influencia muy grande en la dispersión de desinformación, porque si me generan una dieta pobre en contenidos, me están desinformando. El algoritmo debería permitir que a mí me llegase todo tipo de contenidos, pero no lo permite, con lo cual está contribuyendo a desinformar. ¿Eso se puede revertir? Seguro. De una forma que, porque al final es una cuestión de programación, de una forma que no perjudique su rentabilidad, ya lo dudo más. Si lo hacen así es porque ganan más dinero así. Es probable que sí, que en buena medida sí hayan supuesto o hayan implantado determinadas formas de relación con la realidad, ¿vale? Pienso, por ejemplo, en cuestiones como cómo afecta a una persona joven de 14, 15 años en sus relaciones personales, en cómo entienden las relaciones afectivas, en cómo entienden la imagen que tienen de sí mismos y cómo lo que ven en las redes impacta sobre eso, ¿no? Y en buena medida sí que hay un impacto de ese tipo. ¿Eso condiciona cómo entendemos la realidad? Sí, parcialmente, es posible que sí que haya ahí una afectación. No sabría valorar a una escala
general, ¿no? Cuánto ha contribuido a cambiar nuestra percepción de la realidad. Pero sí es verdad que cambia cosas y sobre todo cambia cómo hacemos las cosas. No tiene nada que ver cómo hacemos las cosas hoy a cómo los hacíamos en el año 2008, por ejemplo, ¿no? Desde comprar hasta viajar, emparejarnos, desemparejarnos, todo está mediatizado por las herramientas de capa social que impactan en las decisiones de compra, las decisiones de vida y en la imagen que damos de nosotros mismos, al fin y al cabo, ¿no? Y la imagen que construimos de nosotros mismos. Entonces sí parece que el impacto es importante, aunque yo no sabría evaluarlo desde un punto de vista sociológico, digamos.